Muy bien. Ya regresamos. Entonces, quedamos en tonicidad, que es la capacidad de una solución de modificar el balance de agua de una célula. Así lo dejamos más sencillo. Capacidad de una solución para modificar el balance de agua de una célula. Entonces, ¿cómo el balance de agua de una célula se va a modificar de acuerdo a la solución? ¿Sale? Dependiendo de las concentraciones de solutos en una solución, una célula puede ganar o perder agua de acuerdo a este principio de ósmosis. ¿Sale? Una solución isotónica es una solución cuya concentración dentro y fuera de la célula es la misma y por lo tanto el transporte de agua no existe. Cuando la concentración de solutos dentro y fuera de la célula es la misma y por lo tanto no hay transporte de agua. Cuando hay una solución hipertónica, la solución tiene mayor concentración de solutos. ¿Hacia dónde va a viajar el agua entonces? Hacia afuera. ¿Qué le va a pasar a la célula? Se va a deshidratar, se va a hacer pasito. Y la solución hipotónica tiene menor concentración de solutos que el interior de la célula. ¿Qué le va a pasar a la célula? Se hidrata. Se va a empezar a absorber agua y va a explotar. O sea, entonces la hipertónica es cuando pierde agua. La hipertónica es cuando pierde agua. Sí. Hay mayor soluto. Mayor concentración de solutos. Aquí, ojo con eso, sería lo importante, ¿eh? No les voy a preguntar cuál es una solución hipertónica, isotónica o hipotónica, más bien sería una pregunta extraña de en una solución donde una célula pierde agua, se encuentra una solución que tiene más concentración de solutos que dentro de la célula, menos concentración de solutos que dentro de la célula, igual concentración de solutos dentro y fuera de la célula. Sería una solución hipertónica, ¿no? Mayor concentración de solutos en el exterior. ¿En el exterior? Sí. Si la célula se deshidrata, sí. ¿Qué me parece? Sí, ya vi. La hipertónica tiene mayor concentración en el interior. La hipertónica, ¿dónde hay más concentración de solutos? O sea, En el exterior. ¿Pero por qué si se hace pasita? Porque lo que busca la célula es igualar la concentración. O Pero sea, como es tanta la concentración de solutos el agua afuera, empieza a sacar agua. y en la hipotónica es menor soluto, pero en el exterior o dentro de la célula. En el exterior, ¿no? O sea, el soluto siempre va a ser en el exterior. Sí, ¿qué es con respecto al exterior? Sí, porque necesito una referencia. En el hipotónico absorbe agua de los solutos. De verdad. Doctor, Sí. yo me confundí. ¿Ya qué? Ya me confundí. Es que yo lo había escuchado que en la hipertónica la célula se deshidrata porque la solución tiene menos agua por fuera. ¿Sí, no? ¿Menos agua? O sea, ajá, Es con respecto a la concentración de solutos. sí. ¿Sale? Mire, aquí se lo pongo mejor. En la hipertónica, la concentración de soluto es mayor que en el interior de la célula. Así no hay falla. Mayor. Y la hipotónica, la concentración de soluto es menor. Recuerden que para que exista transporte de lo que sea, debe de haber un gradiente. Si no pasa el soluto, va a pasar el agua. Supongamos que sí. Y por ejemplo, si tuviéramos una célula hipotónica, ¿cómo la vamos a volver a hidratar? No, hipotónica sería la solución. ¿Cómo la volveremos igual? Más bien, si tenemos una... No le entiendo su pregunta. Metiendo más solutos en la solución para que... Ah, ya. Bajo condiciones de hipotonicidad, para evitar que eso suceda, se tiene que adicionar solutos a la solución. Por eso cuando se inyectan las soluciones, por ejemplo, en una deshidratación donde se busca una pérdida de sangre, se busca que el paciente recupere fluidos. No le van a poner agua nada más. Regularmente se usan soluciones isotónicas, que son soluciones de cloruro de sodio al 0.9%. Exactamente. Eso evita que... ¿Qué pasaría con los glóbulos rojos si le ponen agua pura? ¿No? Van a reventar.
es que ya me perdí. Ya O se sea, perdió. en la hipotónica es menor solución en el exterior. Entonces, Menor concentración de la célula- solutos, sí. La célula va a tener mucha agua. No, va a tener muchos solutos. No, Es que es con respecto a los solutos. que lo están viendo como respecto a los solventes. Usted lo está viendo con respecto a los solventes. O sea, pero es que por Lo ejemplo, que hay es transporte de agua. a ver, ¿podría regresar a la- Le regreso a la anterior. O sea, es que en la hipertónica dice que es mayor concentración de soluto afuera. Afuera. Pero entonces, en el agua, ¿qué pasa? O sea, El agua, no. Digamos que el agua Piensa en sí la llega a la- concentración. Piensa en la concentración. En una solución hipertónica, supongamos que vamos a tener muchos iones sodio aquí. Muchos, muchos. La pasan. no, Y aquí, poquitos. Uno. No van a poder salir los iones. Va a salir el agua. Y por eso se deshidrata. Por eso se deshidrata. Y en la hipotónica es lo contrario. La diferencia de concentración de los iones provoca que haya transporte de agua. o sea que entonces no nos estamos basando en el agua para saber si es hipotónica o hipertónica. No, hipotónica e hipertónica habla de la concentración de la solución. Una solución hipertónica tiene mayor concentración de solutos que el interior de la célula y una solución hipotónica tiene menor concentración de solutos que en el interior de la célula. La isotónica tiene la misma concentración dentro y fuera de la célula. Por eso la célula permanece normal. Y en la hipotónica, entonces, como hay un menor soluto, por eso es que gana agua la célula. Sí, para igualar la La concentración. concentración. Pero al tratar de igualarla, pues se rompe. O sea, Eso es una práctica bien bonita, eso lo podemos hacer en el laboratorio, en el microscopio. Bien. ¿Cómo se rompen sus células sanguíneas? Si les ponen agua, pasa esto, agua pura. Se hacen pasitas o se van inflando dependiendo de la tipo. Podríamos jugar con la concentración. No sé si deben de tener un microscopio aquí, ¿no? Entonces, los ambientes hipotónicos e hipertónicos de solutos con respecto al interior o exterior de la célula, ¿sale? Hipertónicos, mayor concentración, hipotónicos, menor concentración que el interior de la célula. Y los isotónicos, pues, igual. El control de la concentración de solutos es necesario para la adaptación fisiológica. En humanos no tenemos esa característica. Es decir, nuestras células sanguíneas, por ejemplo, cuando se les inyecta una solución a los pacientes, no tienen la capacidad de osmorregular. La osmorregulación sería la capacidad de regular la pérdida y ganancia de agua a voluntad en función del ambiente. ¿Por qué no? Porque la solución, en teoría, pues es un sistema cerrado, ¿no? No debe entrar ni salir nada. Para otros organismos no es igual. Este nada más es ejemplo para aquí, no es que los voy a preguntar. El paramecio es un protista, es una célula, es un organismo unicelular del orden de los protistas y tiene una vacuola contráctil. Cuando la concentración de la solución varía, este organismo lo que hace es vaciar su vacuola o la llena. Entonces, de esta manera, la concentración de solutos en el interior del organismo se regula con respecto al ambiente. Estas vacuolas se llaman vacuolas contráctiles y lo que hacen es inflarlas y desinflarlas, inflarlas y desinflarlas. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si la solución no tiene una concentración adecuada de solutos, las células o se van a reventar o van a hacerse pasitas. Ahí no hay de otro. Bien bonita, ¿no? En el caso de aquellos organismos que contengan pared celular, pues la pared celular es la que hace la función de turgencia. Por ejemplo, los hongos, esos hongos son bien increíbles con respecto a la modificación de sus paredes celulares. Pueden hacer más firme su pared o más lisa en función de las necesidades del ambiente, pero eso también es ejemplo de otros organismos. ¿Qué tipo de solución se le está adicionando a estas células de planta? Esas células de planta fueron, se les eliminó parte de su pared celular, por lo tanto la osmorregulación no ocurre, porque ahí se regula con turgencia, es decir, es rígida. Aquí ya le quitamos pared celular y le echamos una solución. La solución que les pusimos a estas células es hipotónica o hipertónica. Hipertónica.
reventando porque está perdido. ¿Qué está pasando? ¿Se está haciendo pasito o se está reventando? Está reventando. Yo digo que se está haciendo pasita, ¿no? Se está encogiendo la célula. Yo también creo eso. Entonces sería una solución hipertónica, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, ya. Perfecto. Miren, aquí está un ejemplo también de plasmólisis, se llama el efecto de una solución hipertónica. Se deshidratan las células. Estas son células de una planta que se llama el odón. Entonces la osmorregulación nosotros no la tenemos. No tenemos osmorregulación, no hay osmorregulación. Muy bien. Pues una vez que vimos esto, la forma que tiene de regular, no igual que el paramecio, sino la célula, la concentración de solutos es a través de canales. O sea, la célula para poder regular de alguna manera esta diferencia que puede existir de concentración de solutos, transporte pasivo es aquel transporte donde hay canales para que permitan el entra dentro de nuestro apartado de difusión facilitada de transporte pasivo. La difusión facilitada sería solamente el transporte a través de proteínas específicas. Son canales y son solamente puertas que le permiten que ciertas moléculas atraviesen la membrana. Obedece a los gradientes de concentración. Siguen los principios de difusión. Siempre van de una concentración mayor a una menor. Entonces, ese sería difusión, sería transporte pasivo, difusión facilitada facilitada por el hecho de que existe un transportador específico. Por ejemplo, aquí hay una proteína de canal. La proteína de canal tiene básicamente un canal, un paso para que la molécula del soluto atraviese la membrana, igual en función del gradiente de concentración. Transporte pasivo, difusión facilitada. El hecho de que sea facilitada es por la presencia de la proteína canal o por, ¿sale? Tenemos acarreadores. Los acarreadores son específicos. Estos dejan entrar solamente un tipo específico de molécula. Los canales no hacen distinción. Regularmente los canales dejan pasar iones con la misma carga, por ejemplo, iones con carga positiva. Pero las proteínas acarreadoras son más específicas. Esas van a dejar pasar solamente un tipo de molécula. Esto es porque la estructura tridimensional de la proteína de canal se modifica cuando se une el soluto, se cierra de un lado y se abre del otro. De esta manera deja pasar y cuando pasa otra vez se vuelve a abrir del otro lado y esto está permitiendo el paso continuo de moléculas. Tanto la proteína de canal como la proteína acarreadora también obedecen los principios de la difusión, del gradiente de concentración. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué le pasaba a la proteína en la acarreadora cuando estaba pasando por el canal? ¿Se modificaba también? ¿Por eso era específico? Sí, es específico porque la unión del soluto a la proteína acarreadora es la que modifica la estructura tridimensional. Si no hay compatibilidad entre el soluto y la proteína acarreadora, no se va a mover y no va a pasar. Pero si hay compatibilidad, se va a modificar la estructura y va a permitir que pase solamente un tipo de molécula. Muy bien. En el caso de nuestros riñones se encargan de bueno, de manera general se dice que se encargan de la limpieza de la sangre. Lo que se hace en los riñones es filtrar sobre todo los desechos de los procesos de descomposición de aminoácidos, por ejemplo. Los grupos aminos se regulan, se van eliminando a través de la orina y muchos de los procesos de desintoxicación y muchos medicamentos son de degradación, ya sea vía riñones o vía hepática. La
descomposición de esos componentes depende del transporte de muchas proteínas que están en este tipo de sistemas. De hecho, hay enfermedades que están relacionadas con padecimientos del riñón que están relacionadas con funcionamientos inadecuados de sistemas de transporte. Entonces, si algo falla en el sistema de transporte, en un sistema que se encarga de filtrar los fluidos, pues va a haber algún problema. Muy bien. Entonces, ahora, el transporte activo es sencillo. Si se requiere energía, es transporte activo. En este caso, se va a aportar energía al sistema para que exista un transporte. Dentro del primer apartado de transporte activo va a estar la difusión facilitada. La difusión facilitada. No, permítame. No es cierto, ya lo estoy diciendo. Permitía el transporte de los solutos a través del gradiente, pero sin la aportación de energía. Algunas de las proteínas transportadoras pueden mover igual a favor del gradiente, pero van a requerir energía. Esa energía es requerida para transportar solamente con mayor velocidad de un lado hacia otro de la membrana. El transporte activo requiere energía y es usualmente suministrada en forma de ATP. Aquellas proteínas que llevan a cabo transporte activo gastan moléculas de ATP de forma continua para poder modificar la concentración de solutos dentro y fuera de las células. Este tipo de transportadores, por ejemplo, esta es una bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio usa ATP para transportar sodio y potasio. Además de ser una bomba de transporte activo, es un sistema sin porte. ¿Por qué? Porque para dejar que salgan 3 átomos de sodio, debe permitir la entrada de 2 de potasio. La modificación de la estructura de la proteína se debe a la incorporación de la energía del ATP. Entonces, este es transporte activo y igual sigue los principios del gradiente, pero se incluye la utilización de energía para facilitar el transporte de un lado hacia otro. Entonces, aquí está mejor. El transporte pasivo es solamente por difusión simple o difusión facilitada. No incluye energía. El transporte activo incluye energía y también sigue los principios del transporte. ¿Vale? ¿La energía de dónde la saca? Del ATP. El ATP es el que provee la energía necesaria para el transporte. Doctor, entonces la osmosis no entra con ningún tipo de transporte activo fácil. La ósmosis sería la regulación o el balance de agua de una célula. No sé si vemos esto o hasta que veamos transporte de electrones. Entonces, nos quedamos nada más con transporte pasivo y transporte activo. El pasivo es difusión y difusión facilitada y el activo incluye energía. ¿Sale? Una es... Lo vamos a ver, se los platico ahorita y no, esto no se los pregunto, solamente lo vemos aquí. O no sé. En el caso de la obtención de energía en nuestro organismo está, se lleva gracias a que se forma un gradiente electroquímico. Ese gradiente electroquímico se forma entre en el caso de las mitocondrias, entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal, y hay
transporte de protones facilitado por el flujo de electrones. No, yo creo que se los platico en el apartado de transporte de electrones, porque aquí se va a hacer muy específico para esta parte. Entonces, nada más nos quedamos aquí hasta transporte, tipo de transporte pasivo y activo. Nada más, ¿sale? Muy bien. Y hasta aquí llega esto de membranas. Y seguirían... Bioenergética, aspectos básicos de fisicoquímica. Muy bien. Aspectos básicos de fisicoquímica. Hacemos algo, les explico la introducción y leen para mañana de su libro de bioquímica favorito, la parte de bioenergética, ¿sale? Entonces, en este caso, en su temario viene como aspectos básicos de fisicoquímica, que es bioenergética. Todos los organismos llevan a cabo procesos metabólicos. El metabolismo lo vamos a entender como todos los procesos. No estoy compartiendo. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces otra vez empezamos, es bioenergética o aspectos básicos de fisicoquímica 1 y 2. Entonces, el metabolismo lo entendemos como todos los procesos a través de los cuales los organismos obtienen y utilizan su energía. Eso sería el metabolismo. Utilización y obtención de energía. Entonces, el metabolismo incluye procesos de síntesis y destrucción de compuestos. Cuando hablamos de procesos metabólicos, entonces vamos a hacer referencia que estamos hablando de los procesos de catabolismo y de anabolismo. El metabolismo incluye ambos procesos. El catabolismo lo podemos ver desde una manera muy simple, desde la destrucción de compuestos de alto peso molecular o desde un punto de vista energético, desde compuestos reducidos a compuestos oxidados. Cuando hablamos de procesos de cambio de estado de oxidación, por ejemplo, de reducidos a oxidados, lo que hacemos es que le vamos a quitar electrones. Una molécula reducida tiene muchos electrones y cuando se oxida los pierde. Esos electrones son lo que nos da la energía, que en este caso serían moléculas de ATP. En el caso del anabolismo vamos en sentido contrario, de moléculas oxidadas a moléculas reducidas. Bajo este mismo concepto, estos compuestos oxidados tienen que reducirse, por lo tanto tenemos que aportar electrones. Junto con esos electrones, pues obviamente va a venir la aportación de energía en forma de ATP. El metabolismo es el balance completo de reacciones de síntesis y de degradación que incluyen la obtención de energía y la utilización del mismo. A final de cuentas, en una célula los procesos biológicos no ocurren de forma separada. Una parte que nos hace ruido en bioquímica regularmente es que nos enseñan las vías metabólicas y nos dicen, esta es glucólisis y va de glucosa a piruvato y gluconeogénesis al revés, de piruvato a glucosa. Y las vemos como dos cosas separadas. Una es un proceso catabólico y la otra es un proceso anabólico. En la realidad, la célula está trabajando manteniendo un balance entre la síntesis y degradación de glucosa. Las dos ocurren de manera conjunta y se corregulan. Es decir, cuando la degradación de glucosa se enciende, la síntesis de glucosa se va a apagar. Y al revés. Y no es del todo nada. Simplemente en el metabolismo lo que está sucediendo es que se van a estar balanceando ambas vías para mantener a la célula funcionando. En esta parte ya vamos a empezar a ver lo que es el metabolismo y cómo se acoplan los procesos exergónicos y endergónicos de utilización de energía y de liberación de energía para que todos los procesos biológicos ocurran. Entonces siempre vamos a hacer referencia a estos procesos catabólicos de oxidación y procesos anabólicos de reducción o de síntesis. ¿Sale? ¿Ya no se les olvida? ¿Es catabólicos de oxidación? De oxidación, ¿Y anabólicos? de
reducción o de síntesis. Los anabólicos son los que pasan de oxidación a reducción. Los anabólicos van de compuestos oxidados a compuestos reducidos. Y los catabólicos van de reducidos a Oxidados. Por ejemplo, nosotros obtenemos energía de los alimentos. De los alimentos utilizamos las macromoléculas. Las macromoléculas son compuestos reducidos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Tienen muchos enlaces, por lo tanto tienen muchos electrones. Lo que hacemos en los procesos catabólicos es quitarle los electrones. Los electrones van a ir hacia transportadores, los transportadores se los van a entregar a la cadena de transporte de electrones y esa energía eléctrica, esa energía de potencial eléctrico se va a transformar en energía química, que es ATP. Entonces, todo eso es a través de los procesos que acoplan reacciones exergónicas con dendrogónicas, que es el metabolismo. Aquí hay dos diferencias básicas en metabolismo. La forma de metabolismo es la forma en la que adquieren la energía y la utilizan los organismos. Los fotótrofos, que serían los organismos fotosintéticos, ellos utilizan la energía de la luz para poder sintetizar los compuestos reducidos. De hecho, es bien interesante. ¿Por qué? Porque la luz provee la energía necesaria para que las plantas obtengan ATP. Las plantas obtienen ATP por la descomposición de la molécula de agua. Transforman el agua en potencial de hidrógeno y lo transforman en oxígeno, y lo que se libera, el oxígeno que liberan las plantas, proviene del agua. Entonces, ese compuesto del agua, que es el oxígeno, se rompió por la energía de los fotones, y eso le provee la energía a las células de la planta para poder sintetizar carbohidratos. Entonces, ahí, la planta va al revés, utiliza la energía del sol para sintetizar sus compuestos más reducidos. La energía proviene del sol. Los quimiótrofos, que nosotros seríamos dentro de estos organismos, utilizamos energía química. Los compuestos que esta planta sintetizó, que serían glucosas, ya tienen toda esa energía, la energía del sol, que serían los fotones, se almacenó en forma de energía química, una molécula reducida, que serían los carbohidratos. Esta molécula reducida lo va a utilizar los quimiótrofos y la van a descomponer otra vez a CO2 más agua. Le van a quitar todos esos electrones y van a utilizarla para sus procesos metabólicos. Entonces, esto siempre es un balance. Nosotros, al final de cuentas, estamos vivos gracias a la energía del sol. Sin las plantas, sin los organismos básicos de la cadena trófica, pues no estaremos aquí. No habría quien pudiera proveer la energía básica para que todos los demás organismos pues nos alimentemos. Bien bonito, ¿no? Muy bien, entonces, lo que vamos a estudiar en este apartado es cómo se obtiene la energía, cómo se acopla la energía y cómo se utiliza la energía, y cómo esos compuestos altamente reducidos sirven para transformar un tipo de energía química en otro, porque al final de cuentas, la glucosa está ahí. Por ejemplo, un vaso de agua con azúcar tiene energía, pero la energía que está ahí está en forma de energía potencial. No se puede utilizar a menos que un sistema la transforme de energía química a otro tipo de energía química, que sería ATP. El ATP ya la célula lo puede manejar y distribuir para hacer todas sus funciones y todos sus procesos. Esos procesos de transformación se llevan a través de los procesos metabólicos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este apartado. Y para eso necesito que lean de su libro de bioquímica favorito, Bioenergética. ¿Sale? Y con eso empezamos el día de mañana. ¿Sale? Tengo una duda. Dígame. Ahorita que me acordé del examen. Es que venía que, bueno, me tocó una pregunta que decía que era la glucosa, pero que si ahora se necesitaba para una persona con 10 meses, algo así. No, era una molécula de glucosa, tiene fórmula C6H12, C6H12O6, y cuando está en forma de dímero, 10 unidades de glucosa unidas por enlaces glucosídicos, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál era? Tiene que restarle 9 moléculas de agua. ¿En serio? Pues no vimos que cuando se condensan las unidades de los monómeros se libera agua. O sea, entonces al final tendría que quedar C60, H102 y C... Y yo... O80.
O 52. 52, ¿no? Sí. A ver, déjame ver. No, de con razón, eso me da súper. Les dije que era de pensar el examen. Sí. Sí, adelante, adelante. Cuídese. Se le tenía que quitar agua, sí. Sí lo vimos. Doctor, Dígame, doctor, dígame, la escucho, la escucho. disculpe, ¿podría repetir? Es que anabolismo puso que era de reducción o síntesis y el catabolismo de qué era, perdón, es que como que no se escuchó muy bien. Ah, ok. El anabolismo va de compuestos oxidados a más reducidos. Son procesos de síntesis. Los procesos anabólicos son procesos de síntesis. Y va de compuestos oxidados a reducidos. ¿Y el catabolismo? El catabolismo va en sentido contrario, va de compuestos reducidos a compuestos oxidados. Gracias. No por nada. Nos vemos mañana. Doctor, tengo una duda. Bueno, Dígame. una pregunta. Pregúnteme. ¿Las plantas pueden adquirir energía por luz de un foco? Sí, las plantas son capaces de, al final de cuentas son fotones. Los fotones pueden ser del sol o de una lámpara. No todas las lámparas tienen la misma capacidad para liberar fotones. Hay aparatos especiales que miden la capacidad lumínica o los lúmenes que emite una lámpara. Las plantas, dependiendo del color de la planta, absorben en longitudes de onda específicas. La luz azul es más benéfica para las plantas que la luz, o sea, un foco de luz azul es más aprovechado por la planta. Y las plantas carnívoras son las dos. Gracias, doctor. Las plantas carnívoras, Las que comen insectos. no, ahí comen insectos porque no pueden, sus ambientes bajo los cuales se desarrollan no tienen todos los minerales. Y entonces la planta captura el insecto para quitarle los minerales. Pero sí, No. Pero también pueden, las plantas las pueden cultivar en medios con glucosa. O sea, la planta también puede utilizar glucosa como fuente de energía, pero su función principal es producir la glucosa a partir de la energía del sol. Entonces son más quimiótrofos que... Son más fotótrofos que quimiótrofos. Al final de cuentas llevan a cabo los dos procesos. La planta puede sobrevivir por sí sola con la energía del sol. Nada más, CO2 y agua. Bueno, y el resto de los nutrientes del suelo, ¿no? Pero si a una planta, por ejemplo, una planta que cultivan en el laboratorio y ustedes le ponen la glucosa, la planta se va a hacer blanca. Va a empezar a perder color, va a perder los cloroplastos porque como tiene la glucosa ahí, no la produce. Necesita menos cloroplastos y se va a ver más pálida. Y si la pone al sol y le quita la glucosa, se va a poner más verde porque va a empezar a requerir más síntesis de glucosa. Solamente que la función de las plantas está más enfocada hacia la síntesis de glucosa, no tanto hacia la utilización. No tendría caso que hacerlo. Sí, pero puede llevar a cabo los dos procesos. Se dice que es fotótrofa porque principalmente se encarga de fijar carbono inorgánico, pero puede llevar a cabo los procesos quimiótrofos. La utiliza, al final de cuentas, la glucosa que produce la utiliza para todas sus funciones metabólicas. Porque existen plantas que son de sombra. Las plantas de sombra absorben la luz en una longitud de onda distinta. Pero siguen siendo fotógrafos. Siguen siendo, sí, pero requieren menos cantidad de luz que las plantas, como los árboles que les debe dar directo. De hecho, se muere la planta si le dan las... Como se quema. Se seca la planta. Sí. Ustedes pueden ir, si quieren. Nos vemos mañana. Sí, por favor. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana.